Muy buenos días a toda nuestra audiencia en Bogotá, Colombia y en el mundo. Una vez más en su noticiero Orozco Reporta. Hoy hablaremos de la Revolución del 68, en donde mujeres y trabajadores salieron a exigir una mejor calidad de vida y mayor participación en la sociedad. Bien, ahora vamos a la sede cultural. Empezando esta transmisión de Orozco Reporta, Educación para la Revolución. Tenemos al Noel Gabriel García Márquez en su discurso del 08 de diciembre de 1982, haciendo alusión a la poesía, un aspecto cultural de esta revolución que tratamos al igual que el cambio de pensamiento de mayo del 68. Nos dejamos ver cómo la literatura contiene gran parte de historia que sirve como las bases para un libre pensamiento, para lo cual traemos a la experta en historia, la doctora Polo. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado a su programa. Hoy les hablaré un poco de lo que dijo Gabriel García Márquez en su discurso y cómo trascendió mayo del 68. Gabriel García Márquez nos habla sobre esa poesía que es escrita con sentimiento, con pasión, con entrega a sí misma, como le fue la icónica obra literaria de Homero llamada La Ilíada, como esos poemas de Neruda que rescatan nuestra América Latina en Machu Picchu. Realmente yo creo que la poesía es una parte maravillosa de la vida que cada vez evoluciona más y nos hace comprender más la vida, que incluso esta misma se puede convertir en una ola de protesta como pasó en mayo del 68. Una parte fundamental de mayo del 68 fueron los birros, que contribuyeron a que la gente dejara de escuchar la típica música clásica que se, que se escuchaba en esa época, a que la gente empezara a escuchar el rock, como el movimiento hippie se empezó a popularizar, que la reencarnación del estilo bohemio, todas estas cosas y más dieron como ese golpe a lo que fue llamado la contracultura. Muchas gracias, doctora Polo. Es por esto que nos podemos dar cuenta de que toda una revolución necesita unas bases y un sentido de cambio. Como ya vimos, es la cultura la que nos brinda estas bases. Es el problema del pensamiento forzado lo que queremos cambiar y como cara de esta revolución tenemos a la educación. Adelante con la próxima sede. Gracias. Continuamos con el aspecto social. En mayo del 68 hemos tenido tres grandes luchas. La primera de estas ha sido por los derechos de la mujer. La segunda ha sido de los estudiantes aún no mamertos que piden reformas en los ingresos. La tercera, pero no menos importante, es la mejoría al trato de los trabajadores. Para aventarnos más en el tema, hemos invitado a un experto en esto. Con ustedes, Pedro Montoya, profesor de la Universidad ETSECH. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido a nuestro programa. Profesor, empecemos con las preguntas. A mí me gustaría saber qué pasaba con los trabajadores en la época. Bueno, ¿qué pasa con los trabajadores de esta época? Recordemos que empiezan a exigir una mejor calidad de vida. ¿Por qué? El dinero que pagaban las empresas y aquí para quienes trabajaban no alcanzaba para alimentar a la familia, para gastos personales. Son personas de población vulnerable para ese momento que exigían una ayuda del gobierno o ayuda de las empresas para prosperar. ¿Y cómo estaban divididas las clases sociales para que se presentaran este tipo de situaciones? Claro, claro, la sociedad para ese entonces estaba dividida. Tenemos a los ricos que se estaban llevando la gran vida con el esfuerzo de muchas familias. Y tenemos un gran aumento de la población clase media, que eran los trabajadores, y la clase baja. Entonces, mientras esta aumentaba, los ricos eran muy pocos y todas las ganancias para ellos. Entonces así es como vemos que la población baja y media se unen para protestar por sus derechos y su mejor calidad de vida. Tenemos estudiantes, mujeres, trabajadores que protestan por ello, que se cansaron de que los exploten. Ya por último, ¿en qué lugares se produjeron estas majestuosas prácticas en donde ayudaron a moldear la sociedad tal cual como la conocemos hoy en día? Las protestas se originaron en París y se extendieron. Aunque esto fue influenciado y se dice que pudo generar por los movimientos izquierdas que estaban pasando alrededor del mundo, no. El movimiento general no solo era izquierdista, no era solo un movimiento contra el gobierno, sino era exigir razones justas, y se origina en París, que luego se extiende por toda Francia
y muchos otros países empiezan a verlo como un ejemplo a seguir para decirle un alto al gobierno, un alto a esas personas que se estaban lucrando con las riquezas sin sacrificio de otros. Todo esto sucedió para que el Estado no deje en vano todo lo que hace el pueblo, manteniéndolo como su prioridad. Esta es una lucha que va desde mi época hasta la suya. Listo, ahora vamos a la sede política. Gracias, Cristian. Y venimos con nuestra sesión favorita, la de deportes, llamada De esto no se habla en la mesa. El día de hoy les comentaremos el partido entre Francia e Indochina y Francia-Argelia. Esto es por la Copa Independencia. Bueno, recordemos que estos partidos definirían si siguen siendo colonias francesas. Vamos para más información. Así es, para el análisis de los partidos podemos ver varios aspectos importantes. Primero, el partido entre Francia e Indochina, donde la figura fue Ho Chi Minh, capitán del equipo indochino y quien lideró el ataque por el cual se consiguió la victoria para los asiáticos. Fue un partido difícil y largo, con mucho desgaste para ambos equipos y faltas de importancia que al final acabaría consiguiendo la escuadra asiática. Después aconteció el encuentro entre Francia y Argelia, teniendo como figuras al capitán Rabitat, el guardameta Ben Boulaid, el atacante Mourad y al volante Boudiaf, todos del equipo de su país, FLN, gracias a quienes Argelia consiguió el campeonato de independencia. Muchas gracias por esa información. Recordemos que los hinchas franceses no apoyaron a su selección, ya que están pasando por un cambio de pensamiento y de actitud, y sienten que no deben apoyar a una selección opresora. Bueno, con más noticias, vamos con nuestro periodista especial en América, que está con toda la información del fútbol americano y toda la situación que está pasando por allá. Gracias, Brian. En las ligas de los países americanos se está viendo una apretada lucha por conseguir el liderato de cada uno de sus países y por conseguir la mayor cantidad de simpatizantes para cada partido político. De hecho, tenemos equipos bastante variados. Por ejemplo, el Partido Revolucionario Cubano, cuyo estilo de juego es bastante conservador, y por el otro tenemos a los partidos comunistas, que juegan de una forma más bien revolucionaria. El choque de estos distintos tipos de equipos puede dar lugar a dictaduras. Por el momento, es todo en nuestra sección de deportes, de esto no se habla en la mesa. No traeremos más novedades cuando se presenten acontecimientos de gran importancia. Muchas gracias. Como es de costumbre, finalizaremos con nuestra sede de los apuntes de Evelyn. Adelante. Gracias, Juan David. Para finalizar nuestro noticiero, les doy la bienvenida a las notas de Evelyn. El día de hoy, a lo largo de nuestra transmisión, pudimos evidenciar que se debe llegar a una revolución para poder evidenciar un cambio, para poder llegar a un punto y hacernos escuchar de nuestro querido gobierno, ya que seguimos votando por los mismos títeres de siempre. Como segundo, hemos llegado a la conclusión de que no importa si eres hombre o mujer, tenemos las mismas capacidades para llegar a hacer un cambio y hacer de esta una mejor sociedad. Y por último, pero no menos importante, debemos trabajar con estrategia y hacer de esto un cambio para bien y para todos. Así, dejar de vivir en un país de mierda. La revolución es el pilar de la libertad.